Tenemos el gusto de presentar en esta mañana de Mercado Visión al doctor Daniel Urcía, que es consejero de IPCBA, hombre de FIFRA. ¿Cómo te va, Dani? Buen día. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. En no sé qué día vamos de aislamiento. El 41 con este, ¿no? Ya Bueno, pasamos la cuarentena, pero seguimos en cuarentena, seguimos en confinamiento. ¿Qué vamos a hacer? Dani, a propósito de esto, mirá, me das pie para introducir una temática, porque la semana pasada se encendieron algunas luces amarillas en la industria frigorífica por el tema del coronavirus, y en algunas otras plantas directamente las luces rojas. ¿Cómo están trabajando con respecto al protocolo en una industria que requiere mucha mano de obra y esa mano de obra trabaja a la par? bueno, la verdad, Silvio, como bien haces la introducción, la semana pasada tuvimos la posibilidad de experimentar en carne propia los efectos de contar con enfermos de COVID-19 dentro de la industria. Yo repasaba cuando empezábamos a trabajar y yo veía que por allá acá en Córdoba el 18 de marzo hicimos un convenio con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba para dar charlas, capacitación de prevención de COVID-19, de dengue, que también es una enfermedad que no tenemos que olvidarnos y muy importante. Y luego empezó el aislamiento el 20 y se empezó a trabajar y empezamos a seguir de cerca lo que está pasando en la industria cárnica en Estados Unidos, que creo que nos tiene que servir de ejemplo de que tenemos que tomar las cosas en serio y la prevención que hay que hacer para evitar los problemas que ha tenido. Hay más de 15 empresas cerradas en Estados Unidos, y toda industria cárnica, algunas de ellas con más de 3.000 empleados, y esa situación, por sobre todas las cosas, tenemos que tratar de evitarla que nos ocurra en el país. En el caso de la industria local, hemos trabajado todas las entidades empresarias en la realización de protocolos de sugerencia. Y recalco esto de sugerencia, porque los protocolos, los modelos, son simplemente eso, sugerencias para que cada establecimiento, de acuerdo a su realidad, aplique su protocolo interno. Uh-huh. Entre algunas de las medidas importantes, se empezaron a hacer los controles de temperatura, generalmente con uso de termómetros de precisión infrarrojos para que no haya contacto persona a persona. En otros lugares usaron sensores termográficos, y de eso deriva luego, ante determinada temperatura, se pasa a una sala de aislamiento, mejor dicho, más que de aislamiento, de prevención para una nueva toma de temperatura, y luego de allí se decide si esa persona vuelve a su casa y cómo sigue el seguimiento posterior. Uh-huh. Esto no solamente para empleados, se aplica para todo el mundo, desde el directorio hasta proveedores, clientes. Para todo aquel que entre a la planta. Correcto, toda persona que entra a la planta, y también debemos decir que se restringió el acceso de cualquier persona. Uh-huh. Es normal que haya visitas programadas, a veces incluso educativas. Claro. Y todo eso fue suspendido a partir del 20 de marzo con la vigencia del aislamiento. Luego, dentro de los establecimientos también hay medidas de distanciamiento, se utilizan zonas demarcadas. Muchos frigoríficos han contratado o han puesto carpas para ampliar los sectores comunes, es decir, es normal hacer paradas para el desayuno, para el refrigerio, y los comedores habituales resultaron escasos, por más que uno va haciendo cambios en el uso de esas instalaciones. Entonces se han armado carpas para tener un mayor lugar de distanciamiento. En los lugares productivos también se ha hecho eso, se ha bajado el ritmo de muchas despostadas, porque al requerir 1,5 metros, 2 metros de distanciamiento, en las salas de despostada esa distancia era inferior. El uso de las medidas de precaución, de tapabocas, de máscaras,
es muy común. Bueno, en general se han tomado todas acciones preventivas, fundamentalmente la capacitación y la concientización, que más allá de todas las acciones que podemos llevar adelante, la responsabilidad es individual. Nosotros tenemos que tener el cuidado, tanto en nuestro ámbito de trabajo, sino también y tal vez más importante en nuestro ámbito personal. Cuando tomamos un transporte, cuando vamos a hacer las compras a los negocios de proximidad, en todo ámbito tenemos que tomar el debido cuidado, tener la higiene personal y usar los elementos de protección personal que se nos indica. ¿Tenés alguna información, algún dato concreto de inconvenientes puntuales en alguna planta en particular, sea de consumo o vinculada a la exportación? Porque nosotros tuvimos un falso negativo la semana pasada en Quilmes con Bernal, pero después positivos a partir del fallecimiento de un médico veterinario del SENASA, en Federal puntualmente, donde después se confirmaron 9 casos positivos y la planta estaba cerrada para la faena. ¿Cuál es la realidad hoy del grueso de las plantas frigoríficas en la Argentina con este tema tan sensible, Dani? Los casos más extremos son los que vos relatás, Silvio. En el resto de las empresas ha habido personal en observación, ya sea porque estuvo en contacto con gente que había regresado del exterior, fundamentalmente esa tipología. Con respecto a sintomatología, no hemos tenido casos. Nosotros la semana pasada hicimos una experiencia a través de las plataformas virtuales con 3 empresas. Invitamos a los responsables de 3 empresas con más de 300 empleados cada una a que nos cuenten sus experiencias, y bueno, allí se relataba medidas de seguridad ante personal que había estado expuesto con gente que había regresado. Sé, por ejemplo, en el caso de Piamontesa, que es una zona en Brickman, su planta de Brickman, con presencia de dengue. Ellos habían tenido más de 20 personas afectados por dengue. También nos compartieron un poco la situación de atención tipo de infectología. Dani, ¿te puedo llevar un poquito al consumo y a la exportación? ¿Qué ha cambiado a partir del COVID-19 y el confinamiento de la sociedad argentina en este último mes y días respecto de la demanda interna y de la demanda externa? ¿Qué análisis podés hacer en este sentido? Bueno, ahí aprovechemos, en la presentación hacías referencia a la aplicación de IPCBA y justamente es el instituto el que ha estado trabajando en el estudio de nuevos hábitos de consumo en el marco de esta situación de aislamiento. También el instituto ha estado haciendo información de interés, digamos, en este contexto, tanto en los beneficios del consumo de carnes, cómo refuerza el consumo de carnes el sistema inmunológico, que creo que es muy importante, y también en cuanto a la elaboración de diferentes comidas. Y en este análisis del cambio de hábitos, encontramos con que ha disminuido el consumo del asado, ha disminuido el consumo de las menudencias, el riñón, el chinchulín, la molleja, y tiene su razón, su origen. Al estar cerradas los restaurantes, las parrillas, no haber encuentros sociales, reuniones de amigos, familiares, donde fundamentalmente el asado es la vedette de esos encuentros, tiene su lógica que este tipo de cortes hayan disminuido, ha aumentado el consumo de pulpas, se ha sostenido en el contexto el consumo de carne bovina, porque encontramos que como explicación, que al tener tiempo la gente hace comidas más elaboradas. Sí. Hay muchas comidas en base a carne que llevan entre 1 y 2 horas de preparación. En tiempos normales la gente muchas veces está apurada, entonces recurre a comidas rápidas. En este contexto se ha visto esa situación de comidas más elaboradas, y también hemos encontrado que en lo que va del mes de abril el precio de la carne ha bajado,
Así como lo comentamos, creo que contigo, cuando fue el comienzo del aislamiento, que habíamos visto tensión de precios producto de la mayor demanda, ocurrió lo que pronosticábamos. En este momento la carne, a los niveles mayoristas, ha bajado de precio y creemos que se va a mantener en el tiempo en esta situación. Y por otro lado... Perdón, Dani, cuando decís bajó de precio en abril en el mercado mayorista, para obviamente lo que sale a carnicería o góndola, ¿tenés más o menos un dato para mensurar esta baja? Mira, a niveles de medias reses, para decirte una referencia, 5 pesos por kilo en promedio. Se miden, son 60 comercios en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Rosario, y son, si no recuerdo mal, estoy entre 80 y 120 en Cava. Ese relevamiento ante el IPCBA lo hacía una vez al mes y ahora, a partir de esta situación, lo comenzó a hacer semanalmente, con lo cual nos da una información que nosotros hemos testeado, contrastado con información privada de frigoríficos y es muy fidedigna. Lo tenemos bastante monitoreado y nos permite poder contar con precisión qué es lo que está ocurriendo en el mercado de carnes, porque digamos el relevamiento incluye todo tipo de negocio y todas las categorías de carnes. Entonces, por eso siempre aclaro yo, cuando hablamos de promedio, estamos poniendo desde el valor del corte más caro, la mejor categoría, hasta la más económica, ¿no? Dani, ¿hubo una mudanza en la preferencia de compra de la carnicería tradicional al supermercado en estos últimos días? Sí, se ha visto corrimientos que tienen su lógica. Cuando uno está conminado a hacer compras en su mercado de proximidad, muchas veces no vamos al súper o a la carnicería que somos clientes y está a determinada distancia y comenzamos a comprar en aquellos lugares que tenemos más cerca. La ventaja que siempre tenemos es que en el caso de carnes tenemos, yo siempre digo, creo que cada 2 o 3 cuadras tenemos un local que vende carnes y eso aún dentro del aislamiento nos permite siempre buscar o tener alternativas de precios. También es cierto que hoy la participación del negocio electrónico, de la promoción de precios vía internet, también ha mejorado la oferta y hoy desde nuestra casa, desde nuestro departamento, podemos ver algunas opciones e incluso hacer los pedidos, los delivery, para que nos entreguen al domicilio y buscando el mejor precio. Dani, la última, y tiene que ver con los cueros. ¿Qué novedades con respecto a esto que empezó a ser un problema ya cuando empezaba la cuarentena justamente? La definición es que directamente el negocio del cuero cambió. Hoy ya no hay que tomarlo como un recupero, sino como un gasto de disposición. En el mejor de los casos se retira por parte de la curtiembre o por parte de la barraca, pero sin pagar valor por el producto, muchas veces incluso cobrando por ese traslado. Por eso digo, ya pasa a ocupar un lugar de costo de disposición, no de valor de recupero. Y la verdad que hasta que no se recupere el comercio internacional, me parece que va a ser muy difícil que recupere valor, más teniendo en cuenta el valor del petróleo, porque los derivados o los sustitutos del cuero son derivados del petróleo. Y no tengo duda que con este valor del petróleo, todo lo que sea cuero sintético va a tener mejor valor que el cuero crudo. Te mando un fuerte abrazo, un placer como siempre, Dani, muy completa la charla. Al contrario, Silvio, un abrazo grande, saludos a Alfredo y bueno, a todo el equipo de Canal Rural. Serán dados, muchas gracias. Lo exprimimos al doctor Daniel Urcía, consejero del IPCBA, presidente de FIFRA. Después de la pausa, tenemos más Mercado Visión.